Siguiendo con el tema de los algoritmos tradicionales de IA, estábamos platicando sobre el ejemplo de las redes semánticas. Y en este ejemplo estábamos en que teníamos el ejemplo de un perrito que se llama Nico. Y para darle relación a Nico sabemos que es un perro. Y Eduardo puedo poner una flechita, o sea, se puede poner una flechita con Nico y con Eduardo. Y de esa forma se relacionan. Y puedo decir que Eduardo compró a Nico, ¿verdad? Ahora sucede que Nico es un perro, ¿verdad? Nico es un perro, como aparece en esta parte de acá. Puedo decir que Nico es un perro y en este modelo yo podría agregar detalles acerca de los perros, detalles acerca de Nico o detalles acerca de Eduardo. Pueden ser detalles acerca de cuánto me costó. Sin embargo, aquí tenemos una representación concisa de que Eduardo compró un perro. De hecho, aquí dice que es un perro, no dice que es Nico. Entonces, tal vez tenemos un poco de información de más. Sin embargo, este sería un campo que estaría indicando que es un perro. No es la clase perro, no compró los derechos de la clase perro. Si eso tiene sentido. Compró a un perro y pues aquí yo ya le puse el nombre. Pero en este elemento puede haber puesto un perro es un perro, aquí con perro nos referimos al concepto abstracto del animal perro y así tenemos toda la información que necesitamos. Esto es conciso. Podríamos poner quién es Eduardo, a qué se dedica, pero eso no está en este relato. Así que nuevamente algo tan simple como esto es una red semántica. Luego seguimos con los frames. Esta es la siguiente técnica de representación del conocimiento que vamos a ver. Se conocen como frames y esto se traduciría a cuadros. Los cuadros, bueno, que frames en español es cuadros, ¿verdad? Estos cuadros son los cuadros que tienen un video, es como eso, ¿verdad? Los cuadros por segundo que podemos ver. Si le pusiéramos pausa a ese cuadro, ese frame sería lo que estaríamos viendo. Un frame es una representación del conocimiento que lo que nos permite es representar un estereotipo. Un estereotipo es una descripción o un modelo de algún objeto de la realidad. Un frame provee valores por defecto de los campos que representan a estos estereotipos y también un frame es capaz de implementar el concepto de herencia. Estas son las tres principales características de un frame, ¿verdad? Que nuevamente sirven como herramientas para hacer que una computadora sea capaz de darle sentido a algún elemento representando lo que ya vimos anteriormente, ya sea un sustantivo o una acción. También quisiera ampliar en estas características de frames y para esto les quiero mostrar un ejemplo. En este ejemplo la situación es la siguiente. Eduardo compró un perro. Para que una computadora entienda esto tiene que saber algo acerca de Eduardo. Tiene que tener cierta noción de qué es comprar, de hecho, del tiempo pasado y tiene que tener alguna noción de un perro. También debería de saber qué quiere decir 1 y no 8. Por ejemplo, un perro y no 8. ¿verdad? Entonces veamos cómo con frames podemos plasmar esto hasta cierto nivel de abstracción. Para la computadora comencemos con la presentación de estereotipo. Aquí tenemos un frame que consiste en una estructura de datos. Le he puesto como título o como principal elemento el verbo, dice compró. De hecho, compró se refiere a comprar. Y además en tiempo pasado y luego tenemos algunos campos. Tenemos el sujeto, es decir, quién compró. Este es Eduardo, el objeto y el objeto directo. Lo que compró Eduardo fue un perro. Tenemos un campo para fecha, un campo para hora, un campo interesante que dice si el objeto está vivo, o sea, si el perro está vivo, y cómo se siente el sujeto por decir algo. Podríamos poner más elementos aquí si quisiéramos que nuestro modelo fuera más explícito. Podríamos poner menos elementos aquí si quisiéramos que nuestro modelo fuera más implícito. Pero principalmente a esto nos referimos cuando decimos que los frames representan estereotipos.
Un estereotipo sería entonces un modelo de la realidad. Luego, a lo que me refiero con que un frame típicamente provee valores por defecto o por default es que algunos de estos campos podrían venir previamente llenos con algún detalle común en la mayoría de las instancias de este tipo de representación. Por ejemplo, podríamos tener que el campo de objeto vivo cuando creamos un frame de este tipo viene con el valor sí. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien compra un perro lo compra vivo. Podríamos combinarlo, bueno, podríamos cambiarlo, perdón, si quisiéramos, pero el caso más común es sí. Otro caso sería si alguien compra un perro, esa persona esperamos que se sienta feliz. Otra vez esos datos los podríamos cambiar si nosotros quisiéramos y que hay del tercer punto la implementación de la herencia. Entonces esto es lo que representaría un ejemplo de un frame, ¿verdad? Para que más o menos se comprenda a qué se refiere, ¿verdad? Entonces acá tenemos también otros ejemplos que nos hacen referencia de un animal. El animal es un perro. También se dice que el ser humano es un animal, por eso está la representación. El perro, pues también podemos hacer una instancia de este y con ello pues ya colocarle los valores que lleva. El perro se llama Chongó y la raza de Chihuahua, por ejemplo, y los valores que trae por defecto es que tenemos 4 piernas, por ejemplo, y 0 brazos. En cuanto a las personas, a que les personalizamos y le colocamos Eduardo, que es un profesor y tiene por defecto 2 brazos y 2 piernas. Y de esa manera podríamos crear, como comentaba anteriormente, los, eh, los, los estereotipos colocándole los valores que lleva cada uno de estos. Tenemos los state spaces. Esta es la tercera técnica de representación de conocimiento que vamos a ver. Se conoce como state spaces o espacios de estados. Estas son representaciones de los estados por los que nuestro sistema puede pasar, y con estados me refiero a los valores de todos los campos que estamos llevando a un registro, ya sea en algún frame o en alguna red semántica o en cualquier variable que tengamos en el programa que implementa nuestra inteligencia artificial. Para formarnos una buena idea de qué es un estado, si les gustan los videojuegos, pueden pensar que en un videojuego un estado del tipo de estado de lo que estamos hablando es un save game, ¿verdad? Save game es lo que guardamos nosotros cuando guardamos el estado efectivamente de un juego que estamos jugando. Digamos que estoy jugando un juego en el cual tengo que progresar hasta el final, pero voy por la mitad del juego y quiero continuar después. Yo puedo guardar ese juego y que es lo que se almacena en la memoria no volátil de la computadora o de la consola de videojuegos, lo que se almacena en una colección de los datos que dan en todas las estructuras de datos del videojuego, para que nuevamente yo al reanudar el juego pueda ingresar exactamente donde me quedé. Eso es lo que se conoce como un save game. Así, en un espacio de estados yo puedo representar mi problema para luego encontrar una solución al problema. De hecho, esa es una técnica de resolución de problemas que vamos a ver más adelante. Pero de momento, un espacio de estados podría tener aquí un espacio inicial y un espacio final al que queremos llegar, pasando por muchos posibles estados intermedios. Entiéndase que en mi sistema yo podría tomar múltiples acciones para llegar a un estado u otro. Digamos que para llegar de un estado inicial yo puedo tomar la acción X, como aparece en el ejemplo, y llegar a ese segundo estado. Luego tomar la acción Y para llegar al estado que tenemos acá, ¿verdad?, en la imagen. Y la acción Z para llegar al estado final. Aunque del segundo estado podríamos tomar otra acción, por ejemplo W, para llegar al estado B, y así sucesivamente podríamos tener una serie de acciones que podríamos tomar para movernos de estado a estado, dependiendo qué es lo que estamos representando con todos esos estados. Pero finalmente un problema clásico es encontrar la ruta que me permita llegar de la mejor manera del estado inicial a un estado final, teniendo conexiones entre muchos estados o teniendo de hecho una gran cantidad de opciones en estas conexiones. Este problema se puede convertir en algo bastante complejo. Sin embargo, como vamos a ver, hay técnicas para encontrar el mejor camino del estado inicial al estado final.
Pero regresando a lo que debemos poner atención en este momento es qué son esos nodos en que este grafo que se ha puesto por acá, esos nodos son estados del problema que queremos resolver. Si lo que quisiéramos hacer, por ejemplo, es resolver un cubito de Rubik, podríamos tener el estado inicial y luego buscar diferentes formas para llegar al estado final. Pero para eso se tiene que hacer una serie de movimientos los cuales nos pueden llevar a ese estado inicial. Y este es un state spaces. Tenemos también los algoritmos de búsqueda. Primero que todo, algún detalle de los algoritmos de búsqueda sería: tenemos un grafo. Si no están muy familiarizados con los grafos, sería bueno ir a recordar un poquito qué son los grafos, ¿verdad? Sin embargo, no deben preocuparse, no nos debemos preocupar mucho por ello, porque solo va a ser un análisis del algoritmo y los teoremas que hay detrás de esa teoría de los grafos. Básicamente bastará con saber la estructura de datos para representar diagramas que nos puedan llevar hacia los grafos, ¿verdad? Hay varias formas de almacenar un grafo, pero lo que nos interesa es el concepto abstracto del gráfico de él. Los algoritmos de búsqueda operan sobre grafos, por eso interesa un previo conocimiento de grafos. Y esos algoritmos se encuentran en mejor camino de un punto A a un punto B, como mencionaba en la diapositiva anterior. Con mejor me estoy refiriendo al camino que normalmente minimiza el costo de llegar del nodo A al nodo B. Así que los arcos en los grafos, ¿verdad? Es lo que se conoce el recorrido para poder llegar del punto A al punto B. Con esto vamos a trabajar si tienen asignado un valor. Típicamente este valor de los arcos es un costo. Queremos minimizar el costo total para llegar de un nodo A otro. Por otro lado, los grafos que interesan son grafos no dirigidos, o sea que las conexiones normalmente no tienen flechas, no tienen dirección. A veces podrían tenerlo, pero en general no la tienen. Y algo importante de los algoritmos de búsqueda es que no solo son útiles para encontrar caminos, sino que también podemos utilizarlos para algunos sistemas que hoy en día estamos utilizando. Acá podemos mencionar algunos algoritmos que utilizamos generalmente, como por ejemplo de llegar al punto A al punto B. Son algoritmos que utilizaría un conductor, ¿verdad? Cuando está su cliente en un punto A y tiene que ir a un punto B y tiene que encontrar la ruta más corta para poder llegar ahí. Tenemos también el algoritmo general, ¿verdad? Teniendo claro que estamos trabajando sobre un grafo, acá vamos a ver el algoritmo general en el cual se basan los tres algoritmos que se van a ver más adelante. Este que tenemos acá se llama Graph Search. Ese algoritmo, como se puede ver, pasa por cada uno de los pasos para que se den cuenta de qué es lo que sucede al llevar a cabo todo esto. Primero tenemos que mantener dos listas, una lista de nodos visitados y una lista que llamamos frontera. Son los nodos candidatos a ser visitados en adelante. El algoritmo luce así como se ve acá. En el primer paso agregamos el nodo origen a la frontera, es el único que va a estar en la frontera, y en el segundo paso comienza a lo iterativo. Vean que el paso 6 es regresar al paso 2. ¿Verdad? O sea que esto lo estamos haciendo una y otra vez hasta que termine, y lo que dice el paso 2 es debemos retirar de la frontera un nodo n. Este nodo es el que tenga el menor valor de una función asociada a él, que se llama la función de evaluación, la llaman f del nodo n, y esta función vamos a ver cómo la llenamos. De hecho, esta función depende del algoritmo que vamos a usar en cada uno de los temas subsiguientes. Es decir, el algoritmo Best First Search tiene una versión de f, el algoritmo de Dijkstra tiene otra versión de f, y A estrella tiene otra versión de f. Entonces así sucesivamente. Esto se puede ir cambiando dependiendo del algoritmo que nosotros estemos utilizando, pero los pasos que tenemos acá son los pasos comunes que se deben seguir
para un algoritmo de búsqueda general. Muy bien, entonces ahora tenemos el tema de Machine Learning. Machine Learning, lo primero que vamos a hacer es, vamos a decir el concepto de qué es aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es aprendizaje y qué es automático? Por ejemplo, aprendizaje se refiere a un proceso repetitivo en el cual los seres vivos desarrollan nuevas habilidades, conocimientos o patrones de comportamiento para lograr dicho aprendizaje. Los seres vivos son expuestos a un conjunto de situaciones, las cuales fomentan el desarrollo de esas habilidades, conocimientos o patrones de comportamiento. Conforme un ser vivo aprende, se evalúa su progreso y se le indica si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. De tanto hacer ese proceso, eventualmente podemos decir que dicho ser vivo aprendió algo. La idea de que un ser vivo aprenda algo es que deberá aplicar lo aprendido para resolver un problema o situación similar en el futuro. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que cuando ustedes aprendieron a manejar, se les dio instrucciones de cómo realizar el cambio de velocidades utilizando el embrague y me imagino que el inicio fue una situación complicada. Sin embargo, siguieron intentando hasta que lograron manejar. Para evaluar si ya sabían manejar, fueron sometidos a un examen para obtener la licencia de conducir. Y si no habían aprendido lo suficiente, probablemente les negaron la licencia y tuvieron que aprender un poco más. Ahora pensemos, ¿por qué quisimos en algún momento aprender a manejar? La idea de esto es que en un futuro pudiéramos dirigirnos de un punto A a un punto B utilizando un vehículo. Pero estoy segura de que algunas de las situaciones que han vivido mientras manejan no las habían experimentado durante su proceso de aprendizaje, pero poco a poco han ido aprendiendo un poco más de forma similar a una computadora. Esto es lo que hace para poder aprender. Y nos preguntamos, o la pregunta clave sería, ¿cómo hace una computadora para aprender de forma similar? ¿Cómo hace una computadora? Una computadora puede aprender en base a un conjunto de experiencias. En el contexto de Machine Learning, con aprender nos referimos a ajustar a un conjunto de parámetros que forman parte de la estructura de un algoritmo para resolver un problema específico. Con un conjunto de experiencias nos referimos a información conocida, por ejemplo, en ciencia de datos. Típicamente utilizamos bases de datos en visión artificial. Utilizamos imágenes. En procesamiento del lenguaje natural se utiliza texto. Dependiendo del problema, la información conocida puede tomar varias formas y se deben seleccionar uno o varios algoritmos, los cuales se someten a evaluación con el fin de determinar qué algoritmo funciona mejor para resolver un problema X. La idea central de que una computadora aprenda a resolver un problema similar de forma automática. Como automáticos me refiero a que todo este proceso se hace por medio de computadoras, tanto el aprendizaje como la evaluación, así como la resolución del problema planteado. Entonces, ¿qué es Machine Learning? En pocas palabras se refiere a otorgarle la capacidad de aprender a un sistema computacional en base a información conocida para resolver nuevas instancias del problema, y en base a estas ideas podemos definir el siguiente flujo de trabajo, que sería el que tenemos acá. Primero tenemos que identificar el problema que queremos resolver, ya que en base a esto seleccionaremos uno o varios algoritmos, los cuales están diseñados para resolver un problema específico. Una vez hemos seleccionado el algoritmo, debemos entrenarlo, es decir, ajustar los parámetros de dicho algoritmo en base a un conjunto de experiencias. Y como ya hablamos, en realidad nos referimos a información conocida, la cual esta toma distintas formas. Puede ser bases de datos, textos, imágenes, entre otras. Posteriormente procedemos a evaluar el desempeño de ese algoritmo. Típicamente debemos repetir ese procedimiento varias veces para llegar a ajustar los parámetros lo suficiente como para decir que nuestro sistema resuelve satisfactoriamente el problema. Finalmente terminamos con un sistema entrenado que resuelve nuestro problema. Ese sistema puede recibir como entrada nueva información, la cual ha sido utilizada para entrenar al algoritmo, de modo que el sistema encontrará una solución satisfactoria. Como se mencionó anteriormente, todo ese flujo de trabajo se hace por medio de computadoras y la intervención humana se da únicamente al momento de decidir hasta qué punto entrenar el sistema. Para ello existen dos grandes subáreas dentro de Machine Learning.
Por un lado tenemos el aprendizaje supervisado y por otro lado tenemos el aprendizaje no supervisado. Si hablamos de aprendizaje supervisado, este se refiere a un conjunto de algoritmos y técnicas que buscan producir predicciones cuando se sabe claramente cuáles son los valores que se quieren generar en el algoritmo. Por ejemplo, supongamos que queremos crear un algoritmo que nos permita determinar si alguna persona particular pronto se convertirá en cliente de nuestro negocio. Para hacer esto podríamos recabar un set de datos de información sobre los hábitos de consumo de un conjunto de personas que son nuestros clientes y un conjunto de personas que no lo son. En este caso es claro que buscamos que nuestros algoritmos aprenda a decirnos si cuando la persona será cliente nuevo o no en el caso contrario, ¿verdad? Debido a que es muy claro lo que queremos enseñarle a que responda a nuestro algoritmo, este problema se debe resolver utilizando técnicas de aprendizaje supervisado porque se sabe qué es lo que nosotros queremos. Ahora bien, por el otro lado está el aprendizaje no supervisado. Se utiliza cuando no se tiene una idea clara de cuáles son los valores o etiquetas que podríamos producir con nuestro algoritmo. Es más una fase previa de descubrimiento basada en información que tenemos disponible. Está la información y no sabemos qué es lo que podemos obtener de esa información. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos dos grandes problemas, ¿verdad? Se refiere a predecir valores numéricos utilizando un conjunto utilizando un conjunto de datos los cuales sirven de entrenamiento para el modelo. La idea es encontrar ya sea un modelo, ¿verdad? Que en este caso puede ser la regresión o puede ser la clasificación. Muy bien. Las regresiones pueden ser muy básicas, por ejemplo, producir una línea recta de una sola variable, hasta regresiones que puedan tener muchas variables e incluso un comportamiento no lineal como una parábola. Esa es lo más común sobre las regresiones. La regresión también, como dice acá, se refiere a predecir valores numéricos utilizando un conjunto de datos los cuales sirven de entrenamiento para el modelo, mientras que la clasificación se centra en producir etiquetas también llamadas clases basándonos en un conjunto de datos. Eso es lo más importante. Ok, veamos. La clasificación se centra en producir esto, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que yo quisiera saber si un alumno en particular ganará el curso de matemáticas. En esta situación tenemos dos posibles etiquetas o clases. Podrían ser ganar o perder. Yo podría utilizar los resultados de esos exámenes parciales para producir un algoritmo que me devuelva dichos valores al introducir las notas de este alumno para ambos enfoques. Existen algoritmos o interioridades particulares, ¿verdad? Veamos acá. La regresión lineal, como su mismo nombre lo dice, responde a, bueno, hay tres preguntas, ¿verdad? En sí, ¿qué es una regresión lineal? ¿Cuáles son los parámetros que forman una regresión lineal y de dónde provienen estos parámetros? ¿Y qué interpretación se puede dar a cada uno de ellos? ¿Cómo se calculan dichos parámetros? Supongamos que tenemos el siguiente escenario. De alguna forma quisiera identificar si existe alguna relación entre la temperatura y el cultivo, tal como aparece en la imagen, en una región. Entonces, imagínense que yo pueda empezar a tomar datos acerca de la temperatura, identificar cómo la temperatura, más bien como mire cierta temperatura, qué cantidad de cultivo tengo registrada. Entonces, si analizamos esta situación, tendríamos, por ejemplo, dos ejes. El valor de la temperatura, que sería mi eje X, tal como aparece en la imagen, y el valor del cultivo, que está en el eje Y. Y si empiezo a tomar datos por pares, digamos, es decir, temperatura y cultivo, tendría algo como la imagen que tengo acá, ¿verdad? Acá yo tendría, ¿verdad?, 2 grados para temperatura y 2.5 toneladas de cultivo. Y luego de ello
Cuando registro 2 grados, tengo 2.5 toneladas de cultivo. O sea, lo que sea, solo es un escenario. Y así puedo seguir obteniendo información. Acerca de esta situación, podría tener 5 grados para temperatura y 6.1 toneladas de cultivo, 7 grados y 5.6 toneladas, y así sucesivamente puedo seguir obteniendo todos los puntos que aparecen en la imagen. Entonces, tengo varias filas y tengo varias columnas. En términos de Machine Learning, se puede decir que a las filas se les llama observaciones y a las columnas se les llama variables. Luego podemos decir que, por ejemplo, quisiéramos conocer dónde queda 20 grados, ¿verdad?, dentro de esta gráfica. Pero digamos que no logré medir esa información. Entonces la pregunta sería, utilizando esa información conocida, ¿cómo podría ser para calcular este valor? Y si observan en el diagrama, se puede ver que a nivel visual es fácil venir y pues en base a los resultados que obtuve antes, estimar más o menos, dar un valor aproximado de cuánto esto sería, ¿verdad?, en toneladas de cultivo. El problema es cuánto es ese valor. Entonces, si vemos más o menos utilizando el gráfico, tendríamos algo así como 15. Ahora la pregunta es, si yo necesito cómo hacer una aproximación visual de este punto, ¿verdad?, de referencia, pudiera obtener el valor de forma automática. Pues ahí es donde entra el Machine Learning. No podría hacerlo visual porque necesito de alguna forma abstraer el comportamiento de ese fenómeno y producir algo que me devuelva el valor del cultivo cuando le ingreso la temperatura. Y eso es lo que hace la regresión lineal. En esta situación que estamos planteando acá, el mejor ejemplo es una regresión lineal, como lo hemos venido viendo. Una regresión lineal básica es, por decirlo, una caja donde en realidad lo que representa, si vemos acá, ¿verdad?, lo que representa esa caja es una función, aparece la f acá, de la temperatura. Eso quiere decir que cuando yo ingreso la temperatura hay algo aquí que procesa valores y me produce el valor de cultivo. Entonces, de forma un poco más específica, una regresión lineal luce más o menos así como se representa el cultivo, ¿verdad? Tenemos acá una C, tenemos beta sub 0 más beta sub 1 y tenemos una temperatura. Tendríamos que tener los valores de beta sub 0 y beta sub 1 y así como la temperatura para obtener el valor de C. Esto al final se convierte en un modelo. Lo que necesitamos obtener en una regresión lineal es un modelo. El modelo puede ser que sea muy válido para los datos que estamos obteniendo y de acuerdo a ciertos valores que se ingresen a un programa podemos ver o incluso lo podemos hacer de forma manual utilizando fórmulas. Podemos ver qué tan buen modelo es el que hemos encontrado, pero por lo tanto tenemos que seguir esta fórmula para poder obtener algo como lo que vemos acá. En cierto momento nosotros vimos que es la pendiente, ¿verdad? Y tenemos acá la fórmula de la pendiente, mx más b. Luego tenemos digamos, algo parecido a la pendiente, pero esto ya para formar una regresión lineal, es algo muy parecido a la pendiente. Entonces, lo que nosotros estamos obteniendo en este caso es una fórmula para obtener esa línea inclinada que vemos en la imagen, la cual me hace referencia a un modelo que me puede predecir en cierto momento los valores que se puedan estar dando a lo largo del tiempo. Puede ser a lo largo de los años, de los meses, de los días, etc. Y para ello tendríamos que obtener los datos de beta sub 1 y beta sub 0 para poder predecir qué es lo que va a ocurrir en un próximo año. Y a eso se refiere la regresión lineal, es una forma que se utiliza para Machine Learning. Acá vemos de que en esta pendiente que tenemos, pendiente va a ser igual, o m va a ser igual a b, o beta sub 1, y la b que tenemos acá, o el valor de b, es como decir beta sub 0, ¿verdad?, para poder obtener
el valor de la pendiente, necesito tener los datos que se mencionan acá. ¿De qué dependen los valores de beta sub 0 y beta sub 1? El valor de los parámetros son estimadores, dependen directamente de los valores conocidos, ¿verdad? Del problema. Recordemos que Machine Learning, el sistema aprende en base a información conocida, en este caso los valores de cultivo y de temperatura. En realidad el aprendizaje en este caso se refiere a calcular los valores de beta sub 0 y beta sub 1 y esos serían los que formarían nuestra regresión lineal, para lo cual necesitamos crear el modelo que nos va a hacer la predicción de los valores futuros, ¿verdad? Que es lo que nos interesa en este caso. Muy bien, esta es una tarea complementaria del video anterior. Me gustaría que por favor hicieran lo que les menciono acá, buscar información sobre el link que está acá, darme una opinión también y buscar información sobre Cognitoys, que esto es lo que quedó pendiente de la tarea anterior. Y como tarea nueva para este video quedaría, son 4 enlaces que me gustaría que leyeran y hicieran un resumen como las partes más importantes de lo que entienden de estos temas y además de eso hacer un resumen de la clase. Y con eso estaríamos terminando este video. Yo les agradezco mucho por su atención y nos estamos escuchando en el próximo video.